La Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá, AICA, presenta Educador Caqueteño, la telerevista informativa al servicio del magisterio y de las comunidades educativas del departamento. Muy buenas noches. Hoy es domingo 25 de junio y a continuación les traemos toda la información que en materia política, sindical y educativa se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Mi nombre es Dania Pedraza y aquí inicia Educador Caqueteño. Bienvenidos. El presidente de la CUT Regional Caquetá, Abraham Medina Pérez, hace un balance del pasado paro nacional del magisterio. Lo primero de señalar en este paro que se acaba de terminar fue la combatividad, la decisión, la solidaridad que contó y que se miró reflejado en las calles para exigirle al gobierno nacional mayores recursos para educación. Le hemos quebrado el espinazo al gobierno en razón a que hay un compromiso de que en el segundo semestre entre FECODE y el gobierno y otros sectores sociales se tiene que armar una propuesta que permita consensuar de manera progresiva y a 10 años los recursos para la educación. Será por la vía de la reforma constitucional y en esa dirección hay un compromiso que la progresividad de los recursos deben hacerse a 10 años. Ese es un elemento supremamente importante. Y el otro hecho importante tiene que ver con el pronunciamiento que se tiene que hacer o con la propuesta que se tiene que materializar también en el próximo semestre, en el segundo semestre de este año, es la elaboración de la propuesta del nuevo estatuto docente entre el Ministerio de Educación Nacional, FECODE, y el Congreso de la República. Es decir, se ha reabierto nuevamente la comisión tripartita, pero si en caso tal el Congreso no funciona, quedó establecido que en el acuerdo se puede desarrollar de manera bilateral. Esos son dos hechos supremamente importantes que el magisterio ha venido pendiente de esa conquista. Amén de la financiación del preescolar, de los 3 grados de preescolar, de la jornada única, de los pasivos pensionales, es decir, que la solidaridad, la participación del magisterio logró que tuviéramos una importante negociación. Debo señalar que este paro, que comenzó con un pliego de peticiones en el terreno sindical, tomó la connotación de un paro social y de una lucha política y sindical. En esa dirección tenemos que agradecerle a los padres de familia, a los estudiantes y al pueblo colombiano de esta importante conquista que ha tenido el magisterio, en donde ha quedado claro que en lo fundamental es los recursos para la educación a través del Sistema General de Participaciones. Después de 43 días de paro adelantado por los trabajadores del Ministerio de Trabajo de Colombia, por fin se llegó a un acuerdo entre los 1.600 trabajadores de esta entidad y la ministra Griselda Restrepo. Según lo acordado entre la ministra y los sindicatos, el gobierno presentará el proyecto de ley el próximo 20 de julio con el compromiso de impulsarlo en el Congreso para que luego de surtir los debates en la Cámara y el Senado pase a la sanción presidencial como ley. La base del acuerdo fue la propuesta de la ministra, por la cual el gobierno se compromete a presentar un proyecto de ley para elevar el piso de la Ley 617, de modo que se liberen los recursos necesarios para hacer la nivelación salarial de todos los empleados del Ministerio de Trabajo, excepto los de cargos directivos. Sin embargo, del acuerdo no participó Sinaltraempro, que aglutina a la mitad de los trabajadores sindicalizados de la entidad.
El presidente de esta organización, Guillermo Elizalde, explicó que la decisión de no respaldar el acuerdo la tomaron por mayoría las bases del sindicato el pasado fin de semana, cuando se sometió a consulta la propuesta de la ministra Griselda Restrepo. Tal decisión se tomó por considerar que el proyecto de ley no es garantía segura. Es una promesa, no una certeza, ya que se puede caer en los debates del Congreso o incluso el mismo gobierno podría objetarlo, como ha objetado otras leyes recientes con el argumento de que no tienen asignación presupuestal. Sin embargo, este sindicato se acogió a la votación de la mayoría. A partir del día 21, del día de ayer, iniciamos nuevamente debido a que nuestros negociadores hicieron un acuerdo con la ministra, el cual consiste en que se va a presentar un proyecto de ley al Congreso, en el cual se exceptúa al Ministerio del Trabajo en el artículo 92 de la Ley 617 del 2000, para que nos hagan nuestra nivelación salarial, la cual recordemos que en el año 2015 ya fue pactada por ley, ya tenemos derecho a una nivelación que lamentablemente el año pasado no se dio, y esa era nuestra huelga, esa era nuestra petición con este gobierno, y ellos informaron que no había otra salida sino presentar este proyecto debido a que el rubro presupuestal del ministerio no alcanza para nuestra nivelación. La nivelación había sido pactada en la negociación del pliego petitorio de 2015 para ser ejecutada en este 2017, compromiso que el gobierno no cumplió y fue la razón principal del paro. Un paro que ya es considerado histórico, no solo por su larga duración de casi 6 semanas, sino por ser el primero que realiza el Ministerio de Trabajo de Colombia. Vale resaltar que era nuestro primer paro a nivel nacional. El Ministerio del Trabajo en todos sus años es el primer cese de actividades total que se ha realizado. Quiero además agradecer a todos los compañeros que se colocaron la camiseta, sobre todo en las territoriales grandes como Bogotá, Cundinamarca en general. Ellos durmieron, ellos pasaron noches enteras, aguantaron frío, hicieron muchos esfuerzos para estar estos 42 días en los cuales esperamos que con esta negociación den sus frutos y en un futuro este ministerio sea un ejemplo y no como estábamos con el lema asadón de palo. Pues hasta el momento, sinceramente, no tenemos la nivelación, no se ha cumplido el acuerdo del 2015, pero esperamos que en diciembre, como lo dijo la ministra, ya tengamos esa nivelación y seamos un ejemplo a seguir, la organización sindical para las otras organizaciones, que seamos ejemplo para que se cumplan los acuerdos, que nosotros somos los que vigilamos, nosotros somos los que inspeccionamos y hacemos que todas las otras entidades cumplan. Entonces, que el gobierno nacional ojalá tenga en cuenta que este ministerio debe dar ejemplo. Gracias. Los sindicatos que sí respaldaron la propuesta de la ministra fueron Sinaltra Seguridad Social, Sinal Seguridad Social, ATRAE, Asonex, Asomin Trabajo, entre otros. Cada uno obtuvo un voto independientemente de su membresía, de modo que sindicatos con apenas 20 afiliados tuvieron igual representación que Sinaltra Empros, que tiene cerca de 400 afiliados. José Omar Orozco Valencia, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Educación, rinde el informe al Magisterio Caqueteño. Saludamos al Magisterio del Departamento del Caquetá, a nuestra comunidad educativa, agradecerles a todos los padres de familia, a los estudiantes, a las diferentes instituciones y de igual manera a la Asamblea Departamental, al Consejo Municipal de Florencia,
a la Junta Departamental de Educación, JUDE, encabezada por el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez, y de igual manera a los diferentes consejos municipales del departamento y alcaldes que se pronunciaron a favor del paro nacional del magisterio. Ha quedado claro que la lucha era por el incremento al sistema general de participación, para que hubiese desde todas las instituciones, desde todos los entes certificados, caso de Caquetá, departamento y municipio, quedaran con mayores recursos en lo que tiene que ver con el funcionamiento del sector educativo. Ha quedado claro que va a haber los espacios de accesibilidad de los estudiantes en el sistema escolar colombiano. Como segundo aspecto, la canasta escolar, la cual debe ser gratuita en todas las instituciones y centros educativos. Como tercero, lo que tiene que ver con la infraestructura. En ese entendido, deben de haber las condiciones en las instituciones y centros educativos donde haya la asignación de los recursos para mejorar las aulas escolares, para mejorar las unidades sanitarias y toda la parte administrativa, además de los salones de clase. Por otro lado, como cuarto aspecto, lo que tiene que ver con la jornada única, donde la jornada única debe de tener una mayor atención y, lógico, una mayor asignación de los recursos en materia educativa. Y el quinto aspecto es el que tiene que ver con la aplicación de las normas técnicas de ICONTET. Esto es la relación que debe de existir entre el docente y el estudiante, y del docente por grupo. De igual manera, aquí hay que decir que se ha proyectado lo del preescolar de manera integral. Hacia el año 2021 debe de estar cubierto en un 80% el nivel de preescolar en su grado de transición para los niños de 5 años, los cuales deben de tener la oportunidad de ingresar a las instituciones y centros educativos, y con un 80% hacia el año 2021. Para el año 2022 se da el comienzo, el inicio a la matrícula de los niños de 4 años, y para el 2024 los niños de 3 años, en el entendido que deben de crearse las condiciones, asignarse los recursos necesarios para la atención integral de estos niños y, lógico, el nombramiento de los educadores para la atención de estos niños y estas niñas en esta edad al estilo párvulo. De igual manera que lo que tiene que ver con la jornada única, deben de ocurrir 3 criterios bien enmarcados, y si no están reunidos esos criterios en las instituciones educativas, no puede haber jornada única. Un criterio es el que tiene que ver con infraestructura, y la infraestructura cobija los espacios físicos, lúdicos, recreativos, al igual que los restaurantes escolares, y por otro lado los comedores adecuados, condicionados con la dotación para los estudiantes. Como segundo aspecto, el almuerzo. No es un complemento alimenticio, no es un refrigerio reforzado, sino el almuerzo. Y como tercero, el nombramiento de los docentes que se requieren
en el marco de la jornada única. Decirle aquí a los docentes que quienes estén en jornada única, su permanencia en las instituciones es de 6 horas y por lo tanto esas 6 horas son en jornada continua, no es discontinua. La permanencia, como su nombre lo indica, es permanente, es continua y sin intervalos en las 6 horas. Y así ha quedado de igual manera en los acuerdos. Por otro lado, se le va a dar plena funcionalidad a las juntas departamentales de educación. Caso nuestro está funcionando, pero para el caso del municipio, JUME no está funcionando. Ha quedado que el gobierno nacional en máximo 2 meses expide la directiva ministerial para que, caso Florencia, se constituya la Junta Municipal de Educación como máxima instancia de poder a nivel educativo dentro del municipio como ente certificado. Y para verificar si están funcionando o no, deben de anexarse las actas al Ministerio de Educación Nacional. En ese entendido, queda claro entonces que deben de funcionar la JUNE, la JUDE y la JUMES a nivel municipal. Un feliz fin de semana para todas y todos. Escuche su programa Educador Caqueteño Radio todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en su emisora Armonías del Caquetá, dial 970 AM. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos. La educación es la única herramienta que hace sostenible la paz. Somos maestros trabajando por el futuro del país y la mejor enseñanza a nuestros estudiantes es luchar por sus derechos. Vamos con FECODE. Desde el pasado 9 de junio, el Gobierno Nacional publicó el decreto 983 que establece las bonificaciones mensuales para cada maestro dependiendo de su escalafón y los títulos profesionales que tenga. Y establece que el incremento retroactivo de los primeros 6 meses del año deberá ser cancelado a más tardar el 30 de junio. Los decretos 982 y 980 fijan el incremento en los salarios de los docentes, que será de 6,75%, lo que se acordó con los trabajadores del Estado el pasado 9 de junio, más otros 2 puntos porcentuales correspondientes a la nivelación salarial pactada en el paro del 2015. Es decir, los sueldos de los docentes aumentarán en 8,75 puntos. Por último, el decreto 981 establece cómo queda la remuneración de los etnoeducadores, docentes y directivos que atienden población indígena, así como las asignaciones adicionales que reciben por su trabajo. Así pues, veamos cómo quedan los aumentos salariales de nuestros maestros. Para un docente del grado 2A del decreto 1278, esta sería la fórmula que debe aplicar. Salario base: 1.657.002 pesos, más el 6,75% del incremento salarial 2017, más 2 puntos de nivelación salarial del acuerdo 2015, lo que daría un total de 1.804.227 pesos. Para los docentes del 2277 aplica la misma fórmula. Docente grado A, 780.894 pesos, más 6,75% del incremento salarial 2017, más 2 puntos de nivelación salarial del acuerdo 2015, lo que daría un total de 850.278 pesos. Los etnoeducadores deben liquidar con la misma fórmula. Para bachilleres o de otro tipo de formación, el salario base es de 1.108.548 pesos, más 6,75% del incremento salarial 2017, más 2 puntos de nivelación salarial del acuerdo 2015, le daría 1.207.043 pesos. Además, este documento establece cómo quedan los reconocimientos adicionales a los colegios de jornada única, las primas académicas, los auxilios por movilización y transporte y el pago de horas extras.
La ciudad de Florencia fue la anfitriona de los representantes de 11 de las filiales de Cintralecol Colombia en el seminario para tratar la difícil situación por la que atraviesan cerca de 2.000 afiliados a este sindicato por la arremetida del gobierno nacional a estas empresas. La verdad es que en este momento en estas empresas tenemos alrededor de 2.000 trabajadores que pertenecen directamente o están directamente contratados con las empresas. Nuestro sindicato tiene 1.770 afiliados dentro de estas electrificadoras, por lo tanto eso sería un conflicto bastante fuerte, un conflicto social que dejaría, igual que ha pasado en las otras electrificadoras, a toda esta cantidad de gente, de trabajadores y sus familias sin un sustento. Es decir, no se justifica que los colombianos con nuestros esfuerzos construimos estas empresas con nuestros impuestos y que ahora el gobierno en una forma tan irresponsable comience a feriar estas empresas, porque ni siquiera son procesos de venta, son un proceso de subastas públicas en donde se han entregado a las multinacionales estas empresas y no ha quedado nada para las regiones que han hecho esas diferentes inversiones. Por lo tanto, esa es una de los primeros esfuerzos que tenemos que hacer, trabajar conjuntamente con los usuarios, trabajadores para la defensa de estas empresas. Posteriormente mirar que en esas fases se cumpla, por ejemplo, se aplique la ley 226 en cuanto a la enajenación de activos y mirar cómo los trabajadores que tenemos nuestras prerrogativas frente a la venta de estas electrificadoras estaríamos en condiciones de mirar a ver qué respaldo se nos da a través de la banca para mirar a ver qué posibilidad hay de comprar algunas acciones de estas empresas para nosotros también tener injerencia dentro de las determinaciones que se tomen a futuro. Bueno, ¿podríamos estar repitiendo la historia de Electrocaribe en el Caquetá y en Nariño? Precisamente nosotros queremos hacerle conciencia a los usuarios de que los procesos de privatización en sí, como los ha venido el gobierno, no es que sean buenos. Por eso hemos presentado el caso de Electricaribe. Electricaribe anteriormente eran 7 electrificadoras departamentales que tenían sus problemas lógicamente por influencia de la política regional, que las tenían en un detrimento. Esto no significa que la empresa pública sea mala de por sí, es las administraciones las que producen una cantidad de corrupción que llevan a estas empresas a esos detrimentos o a esas eminentes falencias que tienen estas electrificadoras. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que el proceso de Electricaribe no le ha aportado nada a la región, antes por el contrario. Ustedes saben a diario las noticias que hay de la costa atlántica, un pésimo servicio, una multinacional española que lo único que hizo fue apoderarse de una infraestructura, sacar la plata, descapitalizar la empresa y nunca hizo una inversión en esa infraestructura. Proyectos de inversión, de renovación de redes, instalación de subestaciones. Por lo tanto, la privatización no es que sea la solución es controlar bastante la corrupción que existe en estas electrificadoras para que no lleguen a generar esas crisis que han generado. Por último, decirle a la comunidad que las empresas del sector eléctrico de las regiones pertenecen a los pobladores, a los usuarios de esas regiones. No son un regalo que nos ha hecho el gobierno, sino que han sido construidas con esfuerzo y los impuestos de los usuarios. El presidente nacional de Cintralecol, Pablo Emilio Sánchez, asistió al llamado de las filiales reunidas en la ciudad de Florencia con el fin de buscar alternativas en contra de la arremetida del gobierno nacional para privatizar o vender las empresas electrificadoras estatales que aún quedan en Colombia. Dar una solidaridad a nuestros compañeros de la electrificadora del Caquetá que llevan más de un año sin poder solucionar el conflicto laboral que tienen la presentación de su pliego que hoy está en Tribunal de Arbitramiento. Y el segundo, igual de importante o con mayor importancia, analizar el informe de la Superintendencia de Servicios Públicos que entró a dictaminar que algunas de las empresas estatales tienen algunos o los peores indicadores en Colombia. Caso concreto, la electrificadora del Caquetá o la situación que se vive con la electrificadora de Nariño. En Nariño, ¿qué hemos analizado? Hemos analizado que hay un municipio, hay una zona del departamento que tiene un mal indicador, que es la zona de Tumaco, donde están todos los actores armados y que desde el punto de vista técnico no ha permitido mejorar los indicadores generales de la empresa. En el caso del Caquetá estamos observando que el nivel de corrupción que maneja la administración de la electrificadora en la forma en que se dan los contratos con las mismas personas, con familiares de dirigentes de la empresa, pues hace imposible el llevar
los recursos de la mejor manera a las redes que permitan dar una buena calidad del servicio. Encontramos que en el Caquetá no solo la calidad, o sea, el flujo de energía es de mala calidad, sino el número de interrupciones obligan a que esté ranqueada donde está. La última vez que la Superintendencia de Servicios Públicos presentó este tipo de exámenes, lo hizo con Electricaribe y todos conocemos cómo desde hace casi un año fue intervenida la empresa. Entonces estamos temiendo las probabilidades de intervención en algunas de las empresas, al igual que vemos también con preocupación el interés del gobierno nacional de vender otras. Entonces nuestra obligación como dirigentes sindicales es analizar la situación que está ocurriendo en cada una de las empresas, encontrar elementos que permitan salida a la problemática y defender la empresa pública como tal. Bueno, por parte del sindicato, insisto, estamos en este momento en el análisis para presentar un documento y sostener unas reuniones con la Superintendencia de Servicios Públicos, con el Ministerio de Minas y también con el Ministerio de Hacienda. Al igual que la reunión que vamos a empezar a realizar de manera permanente con las ligas de usuarios para poder captar el fondo de cada una de las problemáticas y poder presentar alternativas viables para la solución de las mismas. En el caso caqueteño, la primera alternativa que estamos planteando es la remoción de un gerente que no da garantías para la electrificadora y que no da garantías para la región. Los afiliados a Sintralecol vienen buscando alternativas para salvar sus empresas de una inminente privatización. Es así como vienen buscando apoyo de organismos internacionales que eviten la masacre laboral que podría surgir a raíz de las medidas que quiere implementar el gobierno nacional. Carlos Bustos, representante de Industriol, nos explica esta problemática. Industriol es un sindicato global que tiene presencia en los 5 continentes y tiene 50 millones de afiliados. Digamos, en nuestra percepción como organización internacional vemos una clara violación del libre derecho de asociación, porque eso incide, digamos, en el sindicato, en su conformación y en su desarrollo como organización sindical, pero también en las reivindicaciones de los trabajadores, porque es normal, existen unos plazos, unos términos que se deben cumplir. Existe una etapa de arreglo directo, existe ya el trámite de la huelga o del tribunal de arbitramiento. Entiendo que el proceso está en este momento en un tribunal de arbitramiento que ha sido dilatado por la empresa. Entonces eso nos parece a nosotros muy grave en razón a lo que decía antes. Se atenta contra la organización sindical, contra la negociación colectiva, pero además también se perjudica a los trabajadores en su razón de ser, que es reivindicar y mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Nosotros estamos resueltos a apoyar, a respaldar con toda nuestra fuerza esta tarea reivindicativa que adelantan los trabajadores de Electrocaquetá. Quiero hacer un llamado pues a los trabajadores de Electrocaquetá. Hay que buscar que esos 400 trabajadores se vinculen directamente a la empresa, acabando esa tercerización, pero también a la comunidad para que apoye a los trabajadores de Electrocaquetá en la lucha que seguramente van a tener que dar para que este bien público, que es propiedad de los caqueteños y de los florenses, no pase, digamos, a manos privadas que se lleven hacia el exterior los activos y las ganancias que tenga esta empresa. Y hasta aquí toda la información. Los esperamos en nuestra próxima emisión con más notas de interés general. Hasta pronto. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo
le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado.